Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí en la presión atmosférica y teníamos dos ejemplos. El primero, que estaba a un punto ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y otro punto que estaba a 300 metros sobre el nivel del mar. En este punto, ¿qué va a haber? Ya lo habíamos visto aquí. Mayor presión atmosférica. Mayor presión atmosférica. En este punto de acá, Menor presión atmosférica. menor presión atmosférica. Y aquí, como estamos hablando de evaporación, va a llegar una pregunta muy importante. La presión atmosférica influye directamente a la evaporación, y la evaporación está relacionado con el punto de ebullición del agua. ¿Dónde hervirá más rápido el agua? ¿Aquí en el 1 o acá en el 2? En el 2. Dos. ¿Seguro? En el 1, En el 1. ¿Quién dijo por ahí? A ver, participe. el 1, El 1. ya que está más arriba. Ya que está más Y arriba. y la reacción llega rápido. O sea, digo, ya, ya está, o sea, la presión en la parte de arriba es como que se calienta más rápido que abajo porque demora. Muy bien, por ahí va, sí, muy bien. Cuando ustedes imagínense que van a hacer compras, ¿a dónde hacen compras ustedes? Díganme un ejemplo, ¿dónde hacen compras? En Altía. Ya, Michelle hace en el tía y alguien dijo por ahí, perdón, ¿alguien más? El Vega. El Vega. El Vega. Muy bien, entonces, imagínense cualquiera de estos lugares donde hacen compras y Michelle envía a Alexander que vaya a hacer las compras, le dice, en media hora vienes haciendo las compras. Pero ese día en el tía había mucha gente, ¿sí? Mucha gente. ¿Cómo será, eh, cómo será que el tiempo que se demoró Alexander en hacer las compras? ¿Mucho o poco? Mucho. Se demoró más, ¿verdad? Y si no existe o si no hubiera mucha gente en el tía, ¿cómo sería el proceso de compra de Alexander? Rápido. Más rápido, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí. En el punto número 2, ¿qué existe? Más presión atmosférica, es decir, más saturación, más vapor de aire, más vapor de gas presente en la atmósfera. ¿Sí? Es decir, existe una saturación de vapor de agua mucho mayor. Mientras que en el punto 1, ¿qué ocurre? Existe una menor presión atmosférica, es decir, menos saturación de vapor de agua en la atmósfera. Entonces, si nosotros ubicamos una olla en Quito, una olla de agua, versus si ubicamos una olla de agua en La Guagrio, ¿dónde hierve más rápido el agua? En la guagua porque hace mucho calor. ¿Será? ¿Qué dice Donde el existe público? menor presión atmosférica. Donde existe menor presión atmosférica. ¿Por qué? Como dijo el compañero, porque llega la radiación más rápido. Más rápida, sí. ¿Será? ¿Qué dice el público? Digo que sí, ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Aquí en la agua creo que se calienta.
Ya, regresemos al ejemplo del TIA. Si en el TIA está muy lleno, ¿qué va a pasar con las compras? ¿Me demoro más o me demoro menos? Se demora más. Se demora más. Ah, Ahora, Demora bastante. si no hay gente, más rápido, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí. Si no hay presión atmosférica, ¿me demoro más o me demoro menos? ¿Cómo, Menos. hija? menos, Demora más. Le repito. En el TIA, si hay mucha gente, me voy a demorar más en hacer compras, ¿verdad? Sí. Y en el TIA, si no existe mucha gente, me voy a demorar menos. Lo mismo aquí. Si existe menos presión atmosférica, ¿qué va a pasar con el agua? Imagínense, olvídense la radiación, porque la olla, ¿dónde la calientan el olla de agua? La calientan en una cocina, ¿verdad? ¿Verdad? La calientan en una cocina. Sí. Sí, Entonces ahí no influye mucho la radiación porque la que va a calentar la olla es la hornilla de la cocina. Entonces ahí la olla, si está en un lugar donde hay menos presión atmosférica, ¿qué va a pasar? se calienta más rápido. Calienta más rápido. El agua hierve más rápido. Por eso en Quito o en las zonas de altura, el agua hierve a 91 grados centígrados y donde hay más presión atmosférica, ¿a cuántos grados llega al punto de ebullición o lo que llamamos el agua hervida? ¿Cuánto será? ¿Han escuchado? El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí? 100 grados. Esa presión atmosférica influye en la evaporación. Menos presión atmosférica, ¿qué va a pasar? Si existe menos presión atmosférica, va a haber que más evaporación. Porque, ¿por qué? Porque el agua está evaporándose ¿A mucho 100 grados? más rápido. ¿Sí? Ahora, esa evaporación va a depender de la disponibilidad de agua que exista o de la cantidad de recursos hídricos. Por lo general, en la sierra o en las partes altas no existe mucha disponibilidad de agua. ¿Sí? Pero las condiciones ideales o las condiciones ambientales hacen que exista mayor porcentaje de evaporación o mayor facilidad para que se evapore que en las zonas donde hay mayor presión atmosférica. Pero eso no ocurre. No ocurre ¿por qué? Porque en las zonas costeras, en estas zonas del mar, existe mayor cantidad de agua. ¿Sí? A pesar de existir mayor presión atmosférica, existe mayor cantidad de agua disponible para evaporar. ¿Sí? Mientras que en las zonas altas no existe mucha disponibilidad de agua o muchos recursos hídricos para evaporar. Ahí está la diferencia. Luego, el siguiente factor es el viento. El siguiente factor es el viento. ¿Cómo influirá el viento en la evaporación? ¿Cómo influirá? ¿Qué será el viento? ¿Qué han escuchado del viento? Bueno, yo lo que tengo entendido de que el aire caliente con el aire frío chocan y ambos pueden producir lluvias inesperadas. Correcto. Eso se llama una variación de temperatura. A eso le llamamos lluvias inesperadas que se llaman chubascos. Muy bien. El viento, ¿qué más permite? El viento existe corrientes cálidas y corrientes frías. ¿El viento qué permite? Permite que si hay más viento, ¿qué va a haber?
Mayor evaporización. Más evaporación, ¿verdad? Si hay menos viento, ¿qué va a haber? Menor evaporización. Menor evaporación, ¿no? De esa manera influye el viento, ¿no? Y en la atmósfera hay corrientes cálidas y hay corrientes... Profe, ¿Sí? una preguntita. Sí. El viento, ¿por qué influye en lo que son los factores de la evaporización? Porque yo sepa, tengo entendido de que la evaporización se produce es por la radiación. ¿El viento qué tiene que ver ahí? Muy bien. Regresemos al ejemplo de acá. Vamos a ver. Aquí, mira. En este punto de acá. En este ejemplo número 3, que se daba gracias a la difusión, ¿qué ocurría ahí? ¿Te acuerdas? Aquí, mira. Entonces, teníamos un cuerpo en reposo, un cuerpo de agua en reposo. ¿Y qué ocurría? Ingresaba una corriente o atravesaba una corriente de aire cálido sobre este cuerpo en reposo y esta agua que estaba en reposo se convertía en forma de vapor de agua gracias a un proceso que se denomina difusión. Entonces, si tenemos más vapor de agua que está ocurriendo o que está ingresando por este sector, ¿qué vamos a tener? Más Evaporización. evaporación. Ah, ya. Y si tenemos menos corriente de aire cálido ingresando por ese cuerpo de reposo, vamos a tener menos evaporización. En esa parte influye el viento. Siempre y cuando sea un viento ¿de qué tipo? Un viento Cálido. cálido, muy bien. Un viento cálido. ¿Sí? Hasta ahí, estamos muy bien. ¿Están cansados? ¿Con sueño? No, hambre, está interesante. pereza? ¿Sueño, hambre, pereza? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. El siguiente es, vamos a ver un mensajito. Dele, nomás dice, muy bien. El siguiente tenemos, en una lámina de agua influye la salinidad y la temperatura del agua. Entonces aquí ya nos enfrentamos a dos partes. Vamos a entrar al agua y el último vamos a entrar al suelo. Entonces vamos a ver la primera, que dice en el agua. ¿Sí? Entonces vamos a ver en el agua. Entonces dice, en el agua, esta es la número, perdón. 6. 6. Nos dice que en el agua, la número 6, en el agua, van a influir dos factores. Salinidad y temperatura, ¿no? La segunda, temperatura, por lógica, va a tener una relación directa, ¿no? Si hay más temperatura, va a haber más evaporación. Si hay menos temperatura, va a haber menos evaporación, ¿sí? Esta tiene un sentido lógico, ¿no? Más temperatura va a tener dos direcciones. Más temperatura va a ser más evaporación. Y la segunda, menos temperatura, va a tener una lógica de que va a tener menos evaporación, ¿no? Esa sí está clara, ¿no? Esa es la más sencilla. Y por otro lado tenemos la salinidad. Entonces, ¿qué ocurre con la salinidad? ¿Qué es para ustedes la salinidad? ¿Qué han escuchado de la salinidad? La cantidad de sal que tenga el agua. La cantidad de sal que tenga el agua. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarles. Imaginen que están en el mar. ¿Sí? Imaginen que este es el mar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el mar. Y en el mar ocurre un ciclo. ¿Sí? ¿El mar es salado o no es salado? Salado. Sí, es salado. Sí es salado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que
está una concentración de sales. Tenemos una concentración de sales. ¿Sí? Y ya. Si en el mar, al momento que ocurre una evaporación, ¿qué va a pasar? Es decir, llega el agua aquí, permite una evaporación y el agua se fue, ¿verdad? Se evaporó. ¿Qué va a pasar con esta concentración de sales? ¿Aumenta o no aumenta cuando el agua se evapora? ¿Aumenta? Aumenta, ¿verdad? Cuando el agua se evapora, la sal o la salinidad, voy a ponerle sal porque no me alcanza, la sal aumenta. Ahora, ¿qué pasa cuando llueve o cae agua sobre el mar? ¿Qué va a pasar? Disminuye. Se reduce la cantidad de sal. La sal disminuye, ¿verdad? Disminuye. ¿Sí? Es decir, en el mar están jugando un ciclo. Si se evapora el agua, aumenta la sal. Si llueve, Disminuye la la sal. Es lo mismo que nosotros ubicáramos en una sopa. Cuando la sopa se fue un poquito más de sal, ¿qué hace? ¿O qué hacemos? ¿O qué hacen las personas? Le echa un poquito de agua para que Poquito disminuya. más de Agua agua. o si no limón. Para que disminuya, ¿verdad? Entonces, con esos conocimientos que hemos visto, si hay más salinidad, ¿qué va a pasar con la evaporación? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Porque hay más espacio para que exista sal, es decir, hay menos agua porque el agua ya se fue. Entonces vamos a colocar por aquí. Y si hay menos salinidad, ¿qué va a pasar? Disminuye. Disminuye la Disminuye. evaporación, ¿sí? Entonces, si hay más salinidad, va a haber en ese momento menos evaporación. Y si hay menos salinidad, le estoy colocando sal, pero es salinidad, ¿no? Va a haber que más evaporación. Perdón, está al revés. Si hay más salinidad, ¿qué va a pasar? Va a haber más Se aumenta la evaporación. evaporación. Si hay menos sal, va a haber menos Menos evaporación. evaporación, ¿no? Y es así como influye estos dos factores, salinidad y temperatura. ¿Sí? Por último, para finalizar el día, vamos a ver el último componente. El número 7, que es en el suelo. ¿Sí? Y en el suelo, vamos a ver qué nos dice. En el suelo, ¿qué influye? Tipo de suelo y humedad de suelo. Entonces tenemos dos. Tipo de suelo y humedad del suelo, ¿no? Tipo de suelo y humedad del suelo, ¿no? Vamos con el primero. El tipo de suelo. ¿A qué se relaciona? Vimos dos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Arenoso. Era el arenoso y el arcilloso. Y el Arenoso y el arcilloso. Y el arcilloso, ¿verdad? ¿Cómo será? En el arenoso viene el agua y ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se va a acumular? Por aquí se va a acumular el agua, ¿verdad? Porque el tránsito es mucho más rápido en el suelo arenoso. Esta es la parte superficial. Por aquí, miren, no se va a acumular en el suelo arenoso mucha agua, sino se va hacia el fondo. Por el tamaño de partícula que lo vimos anteriormente. Mientras que en el suelo arcilloso, ¿dónde se va a acumular el agua? ¿En la parte inferior o en la parte superior? En la superior. Superior. En la superior, ¿verdad? Entonces, con ese análisis que hemos hecho,
¿Dónde creen ustedes que va a haber más evaporación y dónde creen que va a haber menos evaporación? En el arenoso creo que hay menos evaporización. En el arenoso va a haber menos evaporación. Muy bien, menos evaporación. ¿Por qué? Porque el suelo, el sol no puede llegar, no tiene tanto poder para llegar a evaporar esta agua que está acumulada en el horizonte más profundo, ¿verdad? Mientras que en el suelo arcilloso, ¿dónde va a estar el agua? Va a estar presente en el primer horizonte porque está acumulado en la parte superior. Por ende, va a haber ¿qué? Mayor evaporización. Mayor evaporización. Mire, de esa forma influye el tipo del suelo. Si es un arenoso, va a haber menos evaporación. Si es arcilloso, se va a acumular más agua en la parte superior y va a haber mayor agua disponible para evaporar. El sol, lo máximo que puede alcanzar los rayos solares, dependiendo del tipo de suelo, son hasta de 0 a 40 o en raros casos puede llegar hasta los 60, pero normalmente de 0 a 40 centímetros ingresa el suelo o puede calentar el suelo para que se evapore esa humedad que existe en esos suelos, ¿no? Y por último, para terminar el día, para que vayan a almorzar, la humedad. ¿Cómo influye la humedad? La humedad influye de forma directa. Si hay más humedad, ¿qué va a pasar? Más evaporización. Más evaporización, ¿verdad? Y si hay menos humedad, ¿qué va a ocurrir? Menos evaporización. Menos evaporación. Esto que estaba colocado aquí es hasta donde logra ingresar los rayos del sol para evaporar. ¿Sí? Y es así como influyen estos dos tipos de factores en el suelo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y ahí terminamos con la clase del día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta, pero es fuera del contexto del tema. Sí, dígame. ¿Usted este semestre también va a realizar lo que realizaba los quiz? Sí, pero no van a ser cada semana. Van a ser una prueba de 1 hora. No van a ser tan cortos. Ay, nada más, eso era. Una pregunta. ¿Qué pasa sobre los videos? Ah, muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Los videos van a estar disponibles aquí. Van al YouTube. Van a estar en YouTube. Yo les voy a enviar un link, pero si quieren si pueden desde ahora ya pueden suscribirse al canal. El anterior semestre ustedes observaban en una lista que se llamaba estadística. Ahora van a mirarla en una lista que se llama hidrología diurna, ¿no? Ahorita solo están los de coordinación, pero ya les voy a crear la lista de hidrología diurna, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar. Por el momento pueden suscribirse al canal para que cuando llegue un video subido, les llegue la notificación. Me encuentran como mi nombre ahí, ¿sí? Y ahí pueden suscribirse. Van a estar disponibles para ustedes, ¿no? Ahora, en este momento estamos grabando y ya van a estar disponibles. Desde el día viernes ya van a tener todos los videos subidos de esta semana. Ok, gracias.